Buenas, hoy tenemos aquí este Golf 7. Le vamos a cambiar el aceite y los filtros del aire, aceite y gasoil. Primero nos vamos ahí abajo y vamos a quitar el cubrecárter. Esta carcasa de aquí nos sale el tironcillo. La tiramos de los 4 puntillos que tiene sujeto y la tenemos en la calle. Pues ya tenemos el cubrecárter descolgado. Tenemos 3 tornillos de Torx 45 allí al final, uno allí, otro allí y otro allí. Y otros cuantos de Torx 25 aquí en este lateral, en este y otro aquí en medio arriba. Ya quitado, lo quitamos el cubrecárter. Voy a soltar el teléfono. Pues ya tenemos aquí el cubrecárter fuera. Aquí tenemos la pestañilla que a lo mejor nos puede dar un poquillo de guerra. Le metéis un destornillador aquí y a esta de aquí también y salta. Y ya tenemos aquí detrás de lo que es el pellejillo este de otra protección que lleva el cárter con una 19 mixta. Cogemos que tenemos ahí el tornillo de desagüe y lo aflojamos. Pues ya tenemos el aceite prácticamente que ya ha quedado un hilillo, pero ahora lo vamos a poner en llano para que termine de desangrarse. El filtro de aceite vamos a aprovechar mientras escurre. Ahí se puede ver. Con una 32 de vaso vamos a aflojarlo y vamos a quitar el cartuchillo. Pues ya tenemos el filtro de aceite quitado, el nuevo preparado para ponerlo. Y os quería decir lo de siempre cambiar las juntillas de estanqueidad, las tóricas. Ponemos la nueva aquí. La lubricamos, mojáis un poquito el dedo en aceite y le damos un poquito de lubricación también. Y el filtro nada más que meterlo y siempre que escuchamos el clon, que es cuando se queda en su sitio, ¿vale? Y vamos a meterlo. La tapa del filtro del aceite la vamos a poner a 25 Nm, como nos dice el fabricante. Si no tenéis dinamométrica, hombre, si la tenéis, utilizarla, que siempre viene bien. Si no tenéis, usad el pulso, porque es una carcasa de plástico y en cuanto llega al aluminio, de ahí no va a pasar. Entonces 25 Nm, es muy poquillos kilos y tened cuidadito. Fijaros lo que son los 25 Nm. Ya lo tenemos ahí. Lo que pasa es que aquí también tenemos palanca y como para hacer mucha fuerza, aunque parezca que hacemos poco, pero ya os digo, 25 Nm, eso es muy poquito. Ahí está. Mientras lo dejamos escurriendo todavía abajo, acabamos de bajarlo, vamos a cambiar el filtro del aire, que tenemos aquí tornillos de Torx, yo diría que son de 25, vamos a quitarle estos dos y 4 de C5 y vamos a levantarle la carcasa, y este de aquí 6 y el de ahí 7 y cambiamos el filtrillo. Hola, qué guapa. Tened cuidado siempre con los cables del caudalímetro, el sensor más. Aquí tenemos el filtrillo del viejo. Tenemos una araña. Y este, el filtrillo nuevo. Vais a ver el cambio de lustre. Filtro original, Volkswagen, que es Manfilter. A su sitio, carcasa bien puesta y apretarla. Ya está. Puesto ya nuestro filtro del aire, seguimos dejando el coche que escurra todo el tiempo máximo posible, todo será poco. Nos vamos a poner y vamos a quitar el filtro del gasoil, que tenemos aquí estos tornillos con Torx de 20. Vamos a aflojarlo y levantamos la tapa. Vamos a ver si nos despega fácil. No se engorretea un poco. Hacerlo vosotros lo primero, lo del papel, que no os pase. Ya se veréis esa ventaja. Vamos a coger cualquier ganchillo, un tornillo o algo que nos ayude a pescarlo. Y tiramos un poquito de para arriba. Y lo vamos a dejar para manchar lo mínimo. Ahí escurriendo un poquito. Dale. Pues echarle un vistazo
a la gomilla siempre, que no vaya a estar fuera de su sitio, como estoy viendo aquí un poquillo. Ahora está en su sitio. Tenía aquí como una esquinilla un poquito sobresalida porque estaba algo desencajado. La referencia de los filtros y el aceite os lo voy a dejar en la descripción del vídeo para un enlace directo a Amazon, por si queréis comprarlo directamente. Y ya pues metemos nuestro filtro poquito a poco para que no salga el gasoil para arriba a mala leche. Y este es solamente asentarlo. Y ahora a la hora de purgarlo, lo que tenemos que hacer es poner el contacto 2 o 3 veces en la última posición. Y ya la prebomba de gasoil se encarga de cebar el filtro. Pues le voy a poner los tornillillos y lo tenemos puesto. Ya hemos apretado nuestro tapón del cárter de vaciado de aceite. Hemos puesto nuestro cubo cárter con todos los tornillos de todos los 25 y los 3 que teníamos atrás. Vamos a bajar el coche y ya vamos a hacerle nivel con el aceite. Y os voy a decir el aceite que le vamos a poner. Vamos a poner Castrol Edge, que es el que nos recomienda el fabricante de la serie L, WL, un 530. Especificaciones Volkswagen, como podemos comprobar aquí. Y es solidario con el filtro de partículas, que es lo que nos interesa siempre ya con este tipo de vehículos. Vamos a ver, le voy a poner 4 litros de aceite, vamos a comprobar nivel y estará cerca de los 5 litros finales. Pero comprobamos nivel, lo ponemos al máximo, arrancamos motor para que cargue el filtro del aceite, un poco de aceite, dejamos descansar un poquito y volvemos a comprobar nivel y a rellenar. Pues ya le hemos puesto 4 litros 200-250 con la varilla al máximo, hemos arrancado el vehículo y vamos a comprobar ahora, después de dejarlo descansar un poquito, en dónde se nos queda. Pues ya tenemos el nivel completo, al final se nos ha quedado 250 mililitros en la garrafa de 5 litros, o sea, hemos gastado 4 litros 750. Se ha llevado al final para su nivel máximo. También lo comprobaremos después de una noche de descanso, por si vaya que no lo hemos llevado al máximo del todo, por si necesita un poquito más. Nos vamos a ir al cuadro de instrumentos y vamos a poner el kilometraje del cambio de aceite a unos 15.000 kilómetros. Para poner los kilómetros del siguiente mantenimiento en su sitio, dejamos pulsado el botón este del cuadro, ponemos el contacto, con el pulsado, aguantamos, ahí vemos que nos ponía hacer reiniciar el servicio en 15.000 kilómetros o 365 días. Ahí podemos ver que nos lo confirma también en el menú de la pantalla del salpicadero. Pues ya tenemos nuestro cambio de aceite para la siguiente prórroga. Bueno, pues eso ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, que espero que sí, suscribirse, darle un like y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.